Vamos con un video distinto. Durante meses cubrí el lado oscuro del Internet de América Latina, país por país, caso por caso. Pero hay historias que no necesitan una pantalla para ser perturbadoras. Hoy, junto a los casos más oscuros que cubrí en la región, y agrego algunos que nunca habían aparecido en el canal. Casos reales, países reales, ya saben cómo es esto. Bienvenidos al lado oscuro de Latinoamérica. El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio terminó su discurso en el Coliseo Deportivo del Colegio Mejía, en el norte de Quito. Eran las 7 de la noche. Había más de 2,000 personas. Aplausos. Cuando bajó del estrado y caminó hacia el estacionamiento, un sicario colombiano de 18 años se acercó y le disparó en la cabeza. Villavicencio cayó en el acto. Sus guardaespaldas abatieron al sicario. 7 cómplices colombianos que esperaban en las cercanías huyeron. Fernando Villavicencio llegó al hospital sin signos vitales. Faltaban 11 días para las elecciones presidenciales de Ecuador. Para entender por qué este crimen fue tan devastador para Ecuador y por qué sigue sin una respuesta completa 2 años después, hay que entender quién era Fernando Villavicencio. Nació en 1963, en el cantón Saquicilí, provincia de Cotopaxi, en la Sierra Central de Ecuador. Comenzó su carrera como sindicalista, luego se convirtió en periodista de investigación. Durante décadas hizo exactamente el tipo de periodismo que en Ecuador puede costarte la vida. Investigó la corrupción en los contratos del Estado, los vínculos entre el crimen organizado y los funcionarios públicos y los negociados que enriquecían a unos pocos mientras el país se hundía. Su trabajo más conocido fue el destape de los contratos irregulares vinculados a Odebrecht, la constructora brasileña cuyo escándalo de sobornos salpicó a una docena de países latinoamericanos. En Ecuador, Villavicencio señaló con nombre y apellido a funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Eso lo convirtió en enemigo de mucha gente poderosa. Durante años recibió amenazas, vivía bajo escolta. Sus hijas recordarían después que crecer con un padre en esa situación era vivir con miedo como compañero permanente. Villavicencio lo sabía, lo documentaba y seguía trabajando. En 2023 decidió dar el salto. De periodista a candidato presidencial bajo el movimiento Construye, su plataforma era anticorrupción, antisistema, directa. Denunciaba en sus mítines exactamente lo mismo que había denunciado como periodista, los vínculos entre el poder político y el crimen organizado, pero ahora desde una tarima electoral, con micrófonos y cámaras. Semanas antes de su asesinato fue público que había recibido amenazas concretas de grupos criminales. La policía tenía esa información, su equipo de seguridad la tenía. Villavicencio la tenía. Su abogado declaró después: era un hombre que sabía que corría peligro, pero también sabía que si se callaba, el peligro seguía igual. El 9 de agosto de 2023, en el estacionamiento del Coliseo de Quito, ese peligro se materializó. La investigación que siguió fue simultáneamente exitosa e insuficiente, y esa combinación es quizás lo más revelador de todo el caso. En las horas posteriores al asesinato, la policía ecuatoriana detuvo a 13 personas, en su mayoría colombianos vinculados a la ejecución del crimen. El autor material, el joven de 18 años que disparó, había muerto en el lugar. Pero lo que pasó con los detenidos sacudió a Ecuador con una segunda oleada de horror. Entre el 6 y el 7 de octubre de 2023, menos de 2 meses después del asesinato de Villavicencio, 7 de los sospechosos colombianos detenidos fueron encontrados muertos en 2 cárceles ecuatorianas, ahorcados, en circunstancias que las autoridades nunca explicaron de manera completamente satisfactoria. Los testigos y acusados del crimen más mediático del año en Ecuador fueron eliminados mientras estaban bajo custodia del Estado. El juicio que siguió, con los 5 sospechosos que sobrevivieron para enfrentarlo, comenzó en junio de 2024. La Fiscalía presentó su caso. Carlos Edwin Ángulo Lara, alias El Invisible, líder de la banda criminal Los Lobos, había ordenado el asesinato desde su celda en la cárcel de La Tacunga a través de un celular. La coordinación logística, movilización, armas, vehículos, incluso gorras y camisetas con el logo del movimiento político de Villavicencio para que los sicarios se mimetizaran entre el público, había sido organizada por Laura Dayanara Castillo. El 12 de julio de 2024, el tribunal pronunció el veredicto. Ángulo y Castillo, culpables. 34 años y 8 meses de prisión cada uno. Los otros 3 acusados, culpables como cómplices, 12 años de prisión.
Las hijas de Villavicencio emitieron un comunicado. Creemos que es la menor que la justicia podía hacer por un hombre como nuestro padre, que dio su vida por el país. Pero el veredicto de julio de 2024 respondió una sola pregunta: ¿quiénes ejecutaron el asesinato? La pregunta que Ecuador no ha podido responder y que la Fiscalía todavía investiga activamente es ¿quién lo ordenó realmente? ¿Fue los lobos actuando por cuenta propia? ¿Fue alguien que contrató a los lobos? Y si fue alguien, ¿quién tenía tanto poder y tanto interés en silenciar a Fernando Villavicencio? Las pistas que han ido surgiendo desde 2024 apuntan en una dirección que Ecuador todavía no ha querido o podido confirmar completamente. Un ex policía testificó que había espiado a Villavicencio por órdenes de José Serrano, exministro del Interior del gobierno de Correa. Un video del FBI mostrado en audiencias posteriores recoge a uno de los sicarios detenidos diciendo que el trabajo era para un señor de arriba, para el señor Correa, refiriéndose al expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica luego de ser condenado en Ecuador por corrupción y que ha negado cualquier vinculación. En septiembre de 2025, una jueza ecuatoriana dictó prisión preventiva para el exlegislador correísta Ronnie Aliaga y el empresario Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales del crimen. Otros 2 sospechosos, incluyendo al propio Serrano, residen en Miami y deben presentarse periódicamente ante el consulado ecuatoriano. Al momento de escribir este guión, la investigación sobre la autoría intelectual del crimen sigue activa. Nadie ha sido condenado por haber ordenado el asesinato. El caso de Fernando Villavicencio es también el caso de un Ecuador que se transformó ante los ojos del mundo entre 2020 y 2023. Durante décadas, Ecuador fue considerado uno de los países más estables y seguros de América del Sur. No tenía la historia de violencia de Colombia ni las tasas de criminalidad de Venezuela o de Centroamérica. Era, en términos relativos, un país tranquilo. Ese Ecuador desapareció en pocos años. Los homicidios se cuadruplicaron entre 2018 y 2022. Las masacres en prisiones, donde cuerpos eran desmembrados y quemados, se normalizaron hasta el punto de que los medios dejaron de cubrirlas con el mismo nivel de impacto. Los cárteles colombianos y mexicanos encontraron en Ecuador una ruta de tráfico conveniente y un Estado que no tenía ni los recursos ni la capacidad institucional para resistirlos. El asesinato de Villavicencio fue el momento en que ese colapso se volvió imposible de ignorar. Un candidato presidencial en un mitin político en la capital del país, 11 días antes de las elecciones. Ecuador declaró estado de emergencia. El gobierno que asumió después, presidido por Daniel Noboa, declaró la guerra a 22 grupos criminales y designó a varios de ellos como organizaciones terroristas. Fernando Villavicencio tenía 59 años cuando murió. Tenía 3 hijas. Llevaba décadas haciendo el periodismo que nadie más quería hacer, en el país donde ese periodismo podía costarte la vida. Lo sabía, lo tenía documentado. Y siguió. La pregunta que Ecuador todavía no puede responder es quién tomó la decisión de que era demasiado. ¿Quién hizo la llamada? ¿Quién puso el precio? ¿Quién firmó en algún sentido la orden que terminó con Fernando Villavicencio en el estacionamiento de un coliseo en Quito, una noche de agosto de 2023? Esa pregunta sigue abierta. Y mientras siga abierta, la justicia por este crimen será, en palabras de su propia familia, incompleta. Hay algo más sobre el caso de Fernando Villavicencio que merece atención específica. El estado del Ecuador que lo rodeaba en el momento de su muerte, porque sin ese contexto el crimen parece inexplicable. En enero de 2024, 5 meses después del asesinato de Villavicencio, un grupo armado irrumpió en el canal de televisión TC Televisión durante una transmisión en vivo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Hombres encapuchados con armas largas empujando a periodistas al suelo, disparando al aire dentro del estudio, todo transmitido en directo. Era el mismo día en que el líder del cartel Los Choneros, conocido como Fito, se había fugado de una de las prisiones más vigiladas del país. Ecuador había dejado de ser un país en crisis, se había convertido en un país en guerra. La transformación fue rápida y brutal. Entre 2020 y 2023, la tasa de homicidios pasó de 8 por cada 100.000 habitantes a más de 46, la más alta en América del Sur. Los puertos ecuatorianos, especialmente Guayaquil, se convirtieron en puntos de tránsito clave para cocaína con destino a Europa y Estados Unidos. Los cárteles colombianos y mexicanos encontraron en Ecuador un estado que no tenía ni los recursos ni la capacidad institucional
ni la voluntad política para resistirlos. Y el crimen organizado no se limitó a controlar las rutas de tráfico. Se metió en las prisiones, en las municipalidades, en las fuerzas policiales, en el sistema judicial. Lo que el caso de Villavicencio expone, la posibilidad de que figuras políticas con conexiones en el Estado hayan podido contratar a una banda criminal para eliminar a un candidato presidencial, no es una anomalía en ese Ecuador. Es la lógica de un sistema donde el poder político y el poder criminal se han vuelto difíciles de distinguir. Eso es lo que hace que el asesinato de Fernando Villavicencio sea algo más que el crimen de una persona. Es un síntoma, una señal de hasta dónde puede llegar la penetración del crimen organizado en las instituciones de un Estado que parecía funcionar apenas una década antes. Las hijas de Villavicencio han dicho públicamente que su padre sabía el riesgo que corría, que lo había calculado, que había decidido que el costo de callarse era mayor que el costo de hablar. Eligió vivir de acuerdo a sus convicciones, dijo su hija Amanda, y murió por ellas. En un país donde decenas de periodistas y activistas han sido amenazados o asesinados en los últimos años, esa decisión tiene un peso que va más allá del coraje individual. Es también una pregunta para el sistema. ¿Cuánto tiempo puede funcionar una democracia cuando quienes eligen hablar terminan pagando ese precio? Ecuador todavía no tiene una respuesta para eso. Y mientras la investigación sobre los autores intelectuales del crimen siga abierta, tampoco tendrá justicia completa para Fernando Villavicencio. En el caso anterior hablamos de un hombre que sabía que lo iban a matar y siguió de todas formas. Un periodista que documentó su propio peligro y eligió no callar. Nuestro próximo caso también empieza con un hombre que graba un video antes de morir. Pero este caso tiene un giro que lo convierte en uno de los más perturbadores y complejos de la historia reciente de América Latina. Porque el video que grabó Rodrigo Rosenberg acusaba al presidente de Guatemala de ordenar su asesinato, y la investigación de la ONU llegó a una conclusión que nadie esperaba, que Rodrigo Rosenberg había contratado a sus propios asesinos. El 10 de mayo de 2009, un domingo por la mañana, Rodrigo Rosenberg Marzano salió a andar en bicicleta por la Avenida de las Américas, en la zona 14 de Ciudad de Guatemala, uno de los barrios más acomodados de la capital. Tenía 48 años, era abogado corporativo, graduado de las mejores universidades de Guatemala. Tenía hijos, tenía una vida construida con cuidado. A pocos minutos de su casa, dos sicarios en motocicleta se acercaron y le dispararon. Murió en el lugar. Horas después, en su funeral, alguien reprodujo un video. El video tenía unos 18 minutos. Rosenberg lo había grabado días antes, en lo que claramente era un estado de profunda angustia. Miraba directo a la cámara y decía, con la calma forzada de alguien que ha procesado algo terrible: si usted está viendo este mensaje es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom, con ayuda de su secretario privado Gustavo Alejos, su esposa Sandra Torres de Colom y Gregorio Valdés. Nombraba al presidente de Guatemala, a la primera dama, a funcionarios del gobierno, los acusaba de ordenar su muerte y explicaba el motivo. Sus clientes, el empresario Khalil Musa y su hija Marjorie, habían sido asesinados semanas antes, según Rosenberg, porque Musa iba a ser nombrado en el directorio del Banco Estatal Banrural, y eso amenazaba el sistema de corrupción que operaba desde adentro del gobierno, y decía que él mismo sería el siguiente. El video se viralizó. Guatemala explotó. El impacto fue inmediato y masivo. Miles de personas salieron a las calles de Ciudad de Guatemala pidiendo la renuncia del presidente Colom. Era uno de los momentos de mayor tensión política en Guatemala en décadas. El gobierno del presidente de la República, acusado de asesinato en un video póstumo grabado por la propia víctima. El embajador de Estados Unidos confirmó que el FBI había llegado al país para ayudar con la investigación. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, respaldada por la ONU, tomó el caso. Colom negó todo. Dijo que el video era completamente falso. Llamó a la acusación una maniobra política. Durante meses, Guatemala vivió con la pregunta sin respuesta. ¿Había mandado el presidente matar a su propio abogado? El 12 de enero de 2010, 8 meses después del asesinato, el jefe de la CICIG, el fiscal español Carlos Castresana, convocó una conferencia de prensa. Lo que anunció dejó al país sin palabras. La CICIG había analizado más de 100,000 llamadas telefónicas. Había interceptado 14 teléfonos. Había coordinado con investigadores de 11 países. Y después de todo ese trabajo,
había llegado a una conclusión que nadie en Guatemala había contemplado seriamente. Rodrigo Rosenberg había planeado su propio asesinato. Según la investigación de la CICIG, Rosenberg había contactado a dos primos de su exesposa, José Estuardo y Francisco José Valdés Pais, y les había pedido que contrataran sicarios para matar a un hombre que supuestamente lo estaba extorsionando. El extorsionador que les dio como objetivo era él mismo. Los primos, sin saberlo, contrataron a un grupo de sicarios, en su mayoría ex policías y un ex militar, y pagaron alrededor de 350,000 quetzales por el trabajo. Los sicarios no sabían quién era realmente su objetivo. Solo tenían una descripción, una dirección y un horario. El domingo 10 de mayo de 2009, Rosenberg salió a andar en bicicleta por la ruta que ellos conocían y fue asesinado por hombres que nunca supieron que estaban ejecutando el plan de su propia víctima. El video póstumo, grabado con antelación, diseñado para ser reproducido en el funeral, era parte del plan. Rosenberg había construido una narrativa elaborada que señalaba al presidente y su círculo íntimo. Si el plan funcionaba como lo había diseñado, su muerte habría desencadenado una crisis política que potencialmente hubiera destruido al gobierno de Colom. ¿Por qué haría algo así? La investigación de la CICIG no llegó a una respuesta definitiva sobre el estado mental de Rosenberg en los meses previos a su muerte. Lo que sí estableció fue que estaba profundamente afectado por el asesinato de sus clientes, especialmente de Marjorie Musa, con quien tenía vínculos sentimentales que habían comenzado después de divorciarse de su esposa. Algunos testigos describieron a un hombre que había perdido la esperanza, que creía que el sistema nunca castigaría a los responsables del crimen de los Musa, y que estaba dispuesto a hacer algo extremo para forzar una crisis. Castresana fue cuidadoso en la conferencia de prensa. Dijo que la conclusión de la CICIG era una hipótesis provisional basada en evidencia circunstancial, pero también dijo que esa evidencia era abrumadora. El juicio que siguió condenó a los autores materiales, los sicarios, con penas de entre 10 y 48 años de prisión. Los primos Valdés Pais fueron condenados por complicidad. El gobierno de Álvaro Colom salió del escándalo sin condena formal. La investigación sobre los asesinatos de Khalil y Marjorie Musa, el detonante original de toda la historia, siguió su propio camino judicial separado del caso Rosenberg. Castresana subrayó en múltiples ocasiones que la conclusión sobre Rosenberg no cerraba las investigaciones sobre las denuncias que él mismo había hecho en el video, que si había corrupción en Ban Rural, esa corrupción seguía siendo objeto de investigación independiente. Pero para el gran público, la historia del caso Rosenberg quedó definida por el giro. El hombre del video había contratado su propio asesinato. Hay algo en el caso de Rodrigo Rosenberg que todavía genera debate en Guatemala y que merece atención específica. No todos aceptaron la conclusión de la CICIG. Los defensores de Rosenberg señalaron inconsistencias en la investigación, cuestionaron la cadena de custodia de las evidencias, señalaron que algunos testigos clave habían sido presionados o sobornados para cambiar sus declaraciones. Una abogada que cuestionó públicamente las conclusiones de la CICIG fue procesada por difamación y luego fue asesinada en 2013, en un crimen también sin resolver. Esas contradicciones no invalidan necesariamente las conclusiones de la investigación, pero sí recuerdan algo importante. Guatemala en 2009 era, y en muchos sentidos sigue siendo, un país donde la verdad es difícil de establecer de manera definitiva, donde los testimonios son manipulables y donde el poder tiene la capacidad de moldear los resultados judiciales. La CICIG misma fue eventualmente expulsada de Guatemala en 2019 por el gobierno del presidente Jimmy Morales, después de que la comisión lo investigara él y a su hijo por financiamiento electoral ilegal. El instrumento que investigó el caso Rosenberg ya no existe en Guatemala. Rodrigo Rosenberg tenía 48 años cuando murió. Tenía hijos, tenía una carrera construida durante décadas y en algún punto, en un momento de desesperación, de rabia, de convicción de que el sistema nunca haría justicia, tomó una decisión que involucró a personas que no sabían lo que estaban haciendo, dejó un video que puso al borde de la crisis a un gobierno entero y murió en una avenida de Ciudad de Guatemala a manos de sicarios que él mismo había contratado sin saber que eran suyos. Es uno de los casos más perturbadores de América Latina, no porque involucre una violencia excepcional, sino porque plantea preguntas sobre la desesperación,
la corrupción y los límites de un hombre que creyó que la única manera de que algo cambiara era convertirse en la chispa de una crisis que él no estaría vivo para ver. Si eso fue exactamente lo que pasó, o si la verdad es más complicada, Guatemala todavía no lo sabe con certeza. Y quizás nunca lo sabrá. Para entender completamente el caso Rosenberg, hay que entender el Guatemala de 2009 y lo que significaba que un abogado corporativo llegara a ese punto de desesperación. Guatemala emergió de una guerra civil de 36 años que terminó en 1996. Durante esas décadas, el Estado había cometido atrocidades documentadas, incluyendo lo que la ONU clasificó como genocidio contra comunidades indígenas mayas. Cuando llegó la paz, las instituciones estaban destruidas, la corrupción era endémica y el sistema de justicia era una ficción en gran parte del país. En ese contexto, la 6IG fue un experimento sin precedentes, una comisión respaldada por la ONU que operaba dentro del sistema judicial guatemalteco, pero con independencia real para investigar a figuras poderosas. Fue la 6IG la que investigó el caso Rosenberg. Y fue la 6IG la que años después investigaría presidentes, legisladores y empresarios hasta que el propio sistema la expulsó. Rosenberg conocía ese sistema, lo había vivido desde adentro como abogado. Sabía cómo funcionaba la corrupción en Ban Rural, porque sus propios clientes, los Musa, habían sido asesinados por amenazar ese sistema. Y sabía, con la experiencia de alguien que había operado en ese ambiente durante décadas, que las probabilidades de que los responsables del asesinato de los Musa fueran juzgados eran bajas. Eso no justifica lo que hizo, pero explica la lógica de alguien que creía que el único camino para que algo cambiara era una crisis de proporciones suficientemente grandes como para que el sistema no pudiera ignorarla. El giro más oscuro de toda la historia, y el que más incomoda en retrospectiva, es que su plan casi funcionó. Durante meses, Guatemala vivió con la convicción de que su presidente había mandado matar a un abogado. Las protestas fueron reales, la crisis política fue real, la presión sobre el gobierno de Colón fue genuina y sostenida. Si la 6IG no hubiera tenido la capacidad técnica y el mandato para llevar la investigación hasta donde la llevó, analizando 100,000 llamadas, interceptando 14 teléfonos, coordinando con 11 países, la narrativa del video póstumo de Rosenberg podría haber persistido indefinidamente. En un país con menos capacidad institucional, con menos apoyo internacional, con una fiscalía más corrupta, la historia del caso Rosenberg podría haber terminado con la caída del presidente Colón, y con nadie cuestionando jamás si la víctima había orquestado su propio asesinato. Eso en sí mismo dice algo sobre el estado de la justicia en América Latina y sobre lo que la desesperación puede llevar a ser a una persona que no confía en las instituciones para obtener justicia. El caso Rosenberg es incómodo porque no tiene un villano simple, tiene un hombre en crisis que tomó una decisión catastrófica, tiene cómplices que no sabían que eran cómplices, tiene sicarios que no sabían quién era su objetivo real. Tiene un sistema político que era corrupto, aunque no necesariamente culpable de este crimen específico. Y tiene una investigación internacional que llegó a una conclusión que muchos guatemaltecos todavía no aceptan del todo. En 2019, el presidente Jimmy Morales expulsó a la 6IG de Guatemala, el mismo instrumento que había resuelto el caso Rosenberg, después de que la comisión abriera investigaciones sobre él y su familia. El experimento de justicia independiente que había durado 12 años terminó. Hoy, Guatemala sigue siendo uno de los países con mayor impunidad judicial de América Latina. Las instituciones que la 6IG ayudó a fortalecer durante una década están siendo desmanteladas sistemáticamente. Jueces y fiscales que trabajaron en casos de corrupción han sido procesados o exiliados. El hombre del video que grabó antes de morir quería demostrar que el sistema guatemalteco no funcionaba. La ironía es que tenía razón, aunque por razones completamente diferentes a las que planteó en ese video. Durante años en Perú circuló una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. No era solo miedo al crimen, era algo más profundo, más inquietante. La sensación de que había personas capaces de hacer cualquier cosa y desaparecer. Personas que no le tenían miedo a la policía, ni a las fronteras, ni a la ley.
personas que siempre parecían ir un paso adelante. En Lima Norte, ese miedo tenía un nombre que casi nadie se atrevía a decir en voz alta, un alias que aparecía una y otra vez en denuncias anónimas, en audios reenviados por WhatsApp, en mensajes que llegaban al amanecer desde números desconocidos. El Monstruo. Su nombre real es Eric Luis Moreno Hernández, y durante años fue considerado el criminal más peligroso y más buscado del país. No por un solo incidente, no por un crimen específico, sino por algo mucho más perturbador: la manera en que logró construir un imperio de terror combinando violencia, corrupción e impunidad con la ayuda del mundo digital. El monstruo no necesitaba estar presente físicamente para aterrorizar, no necesitaba aparecer con un arma ni tocar una puerta. En Lima Norte el miedo comenzaba de una forma mucho más simple: un mensaje en tu teléfono, un audio corto, una foto tomada desde la esquina de tu casa. Eso bastaba para entender que ya estabas marcado. Eric Moreno era el líder de la organización criminal conocida como Los Injertos del Cono Norte, una banda dedicada a la extorsión sistemática, asesinatos por encargo, secuestros y control territorial. Su negocio no era robar, su negocio era el miedo. Y el Internet era su mayor aliado. Conductores, comerciantes y pequeños empresarios vivían bajo amenazas constantes. El esquema siempre era el mismo: pagas o mueres, pagas o quemamos tu negocio, pagas o alguien que amas desaparece. Y esas amenazas no se hacían cara a cara, se hacían por llamadas, por notas de voz, por mensajes cifrados. El monstruo entendió algo antes que muchos otros: el celular es una extensión del miedo. Sabía qué hora salías de tu casa, sabía qué camión tomabas, sabía qué escuela iban tus hijos. Y toda esa información te llegaba a través de una pantalla, fría, impersonal, imposible de discutir. Según investigaciones de la Fiscalía, al menos 12 asesinatos estuvieron directamente vinculados a órdenes de Eric Moreno. 12 muertes confirmadas. Pero quienes realmente entendían cómo operaban estas bandas sabían que esa cifra probablemente era solo una parte de algo mucho más grande. Con el tiempo, su nombre se volvió sinónimo de terror. En Lima Norte, recibir un mensaje asociado a su alias significaba una sola cosa: no había escapatoria. Muchos pagaban sin denunciar, otros denunciaban y luego se arrepentían. Algunos simplemente nunca vivieron para contar su historia. La magnitud del problema obligó al Estado peruano a reaccionar. El Ministerio del Interior ofreció una recompensa histórica: casi 1 millón de soles, alrededor de $300,000 estadounidenses, por información que llevara a su captura. Era una señal clara: el monstruo se había convertido en una prioridad nacional. Pero cuando la policía empezó a acercarse, Moreno hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Su fuga no fue improvisada, fue planeada, fría y meticulosa. Cruzó fronteras por rutas clandestinas, evitó controles migratorios y dejó atrás el país que había llenado de miedo. Bolivia fue uno de sus primeros refugios, luego Brasil, luego Paraguay, siempre en movimiento, siempre cambiando de identidad. Las investigaciones revelaron algo perturbador. Moreno utilizaba pasaportes falsos con los nombres reales de personas de su propio distrito. No eran identidades inventadas al azar, eran cuidadosamente elegidas para pasar desapercibidas. En el mundo digital, nadie sabía quién era realmente, y en la vida real tampoco. También cambiaba constantemente de teléfonos, tarjetas SIM y cuentas de correo electrónico. Evitaba dejar rastros, borraba conversaciones, descartaba dispositivos. Durante meses el Internet fue su escondite, pero no todo era lujo en su vida como prófugo. Lejos de Lima Norte, su poder se desvaneció. Vivía escondido en cuartos precarios, durmiendo en el suelo, moviéndose de noche, evitando rutinas. Aún así nunca estaba solo. Cada vez que la policía se acercaba, algo ocurría: un mensaje, una llamada, una advertencia que llegaba antes del operativo. El monstruo no se enteraba por casualidad. Se enteraba porque alguien, en algún lugar, presionaba enviar con anticipación. Esa red invisible de alertas y filtraciones le permitió evadir operativos en más de un país. En Brasil, incluso fue vinculado con la muerte de un policía, acusación que más tarde negaría. En Bolivia, estuvo a punto de ser capturado, y lo fue. En Santa Cruz de la Sierra, agentes antidrogas lograron detenerlo. La noticia se propagó por todo Perú en cuestión de minutos. El criminal más buscado del país había caído. Pero la celebración duró poco. 7 horas después,
Eric Moreno estaba libre. Lo que ocurrió durante esas 7 horas es uno de los episodios más oscuros de esta historia. Según el testimonio de su pareja en ese momento, policías bolivianos exigieron dinero a cambio de dejarlo ir. Lo trasladaron de un lugar a otro mientras negociaban su libertad. No hubo declaraciones claras, no hubo registros oficiales, pero sí hubo llamadas borradas, mensajes que nunca se guardaron, decisiones tomadas fuera de cualquier sistema formal. El monstruo no escapó simplemente caminando. Escapó entre pantallas apagadas y conversaciones invisibles. La indignación fue inmediata. ¿Cómo era posible que uno de los criminales más peligrosos de Sudamérica fuera capturado y liberado el mismo día? Nadie dio explicaciones claras, nadie asumió responsabilidades, y el monstruo siguió huyendo. Después de Bolivia, entendió que tenía que ser aún más cuidadoso. Cruzó a Paraguay, convencido de que podría desaparecer otra vez. Pero esta vez, algo cambió. Su red de apoyo comenzaba a resquebrajarse. En Perú, la policía había detenido a familiares y colaboradores cercanos. La red ya no era solo física, era digital, financiera y humana. El error final fue tecnológico. Moreno reutilizó un teléfono vinculado a una cuenta de correo electrónico que ya estaba bajo vigilancia. Un pequeño descuido, un rastro mínimo. Durante años, había usado el Internet para esconderse. Al final, fue el Internet el que lo traicionó. Una denuncia anónima hizo el resto. La ubicación llegó a las autoridades paraguayas, que decidieron actuar de manera diferente. El operativo en San Lorenzo se manejó con absoluto secreto. Solo un pequeño grupo de altos mandos conocía la información exacta. Ni siquiera notificaron a la policía peruana hasta el último momento, por temor a filtraciones. Al caer la noche, más de 50 agentes rodearon la casa. Cuando irrumpieron, encontraron a Eric Moreno tranquilo, vestido de manera sencilla, sin saber que esta vez no habría escapatoria. Fue reducido en segundos. Entre sus pertenencias encontraron varios pasaportes falsos cuidadosamente seleccionados. Mientras lo esposaban, hizo una pregunta que lo decía todo. ¿Quién me delató? Incluso entonces intentó hacerlo de siempre. Ofreció dinero, mucho dinero. Se habló de hasta $1.000.000. Pero esta vez no funcionó. Nadie aceptó. Su captura fue un golpe directo al crimen organizado transnacional. El monstruo fue trasladado a una prisión de máxima seguridad mientras comenzaban los trámites de extradición. En Perú, la noticia fue recibida con alivio y con una pregunta incómoda. ¿Cómo había logrado escapar tantas veces? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién miró hacia otro lado? El caso abrió un profundo debate sobre la integridad de las instituciones. Legisladores exigieron que Moreno fuera interrogado antes de su extradición para identificar a posibles cómplices dentro del Estado. La sospecha era clara. Nadie escapa tantas veces sin ayuda interna. Hoy, Eric Moreno espera que se haga justicia, pero su historia dejó una marca imborrable, porque más allá de los asesinatos, las extorsiones y las fugas, el monstruo expuso algo mucho más perturbador, que el verdadero terror no siempre proviene de un arma. A veces llega en un mensaje, en una llamada, en una pantalla que brilla en medio de la noche. Porque en Perú, el lado más oscuro de Internet no siempre está en la Deep Web. A veces está en el teléfono que llevas en el bolsillo. Son las 5 de la mañana del 16 de diciembre de 2025. En la quinta presidencial de Olivos, una de las residencias oficiales más custodiadas de Argentina, hay un soldado de guardia. Se llama Rodrigo. Tiene 21 años. Viene de la provincia de Misiones, al noreste del país. Es granadero. Y esa madrugada, en su puesto de guardia, Rodrigo se quita la vida con su propio fusil. Oficialmente fue un suicidio, pero había algo más, mucho más. Y lo que se descubrió después es, honestamente, de las cosas más perturbadoras que vas a escuchar en mucho tiempo. Porque Rodrigo no llegó a ese momento solo, lo llevaron ahí, paso a paso, con mensajes, llamadas y mentiras muy bien armadas. Rodrigo Andrés Gómez era soldado voluntario del ejército argentino. Formaba parte del escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que es básicamente la unidad de élite encargada de custodiar la residencia presidencial. Ser granadero no es algo que cualquiera logra, requiere dedicación, disciplina, compromiso. Era un joven de provincia que había elegido servir a su país. Su familia lo describía con orgullo.
Y como cualquier joven de 21 años, también usaba el celular. También descargaba aplicaciones. También, en algún momento, quiso conectar con alguien. Eso fue todo lo que necesitaron para destruirlo. Todo empieza con una aplicación de citas llamada Evermatch. Rodrigo entra, como entra cualquiera, sin sospechar nada. Ahí aparece un perfil. El nombre era Julieta Ayelén Cardoso. Fotos, descripción, todo. Una chica común, aparentemente. Rodrigo empieza a escribirle. La relación avanza. Mensajes de ida y vuelta. Nada escandaloso, nada fuera de lugar. Lo que Rodrigo no sabía es que del otro lado no había ninguna Julieta. Había un preso, o varios, operando desde una celda en la cárcel de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, con un teléfono que, en teoría, no tendría que haber estado ahí. Este era el primer paso de una trampa que ya tenían ensayada. Una trampa que habían tendido docenas, quizás cientos de veces antes. Cuando la relación virtual estaba lo suficientemente avanzada, llegaba el golpe. De repente, Rodrigo recibe un mensaje de audio. Era una mujer, histérica, furiosa. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mira, estoy degenerado las cosas que le está mandando a mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. Esto en la jerga de los investigadores se llama el audio del terror. Es el momento en que la víctima entra en pánico total. Y ahí, justo ahí, aparece el siguiente personaje, un policía. Bueno, alguien que decía ser policía. Se presentó como un efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Dijo que ya había tomado conocimiento de la denuncia, que había una investigación abierta, que Rodrigo estaba en serio problema. Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Nahuelconti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. Y después vino la frase que cierra la trampa. Una frase que, cuando la lees, te revuelve el estómago. El tipo le dijo literalmente: tu libertad está en juego y está en mis manos. Dime con cuánto cuentas ahora en una billetera virtual para realizar una transferencia. Una mano lava la otra y con las dos nos lavamos la cara. No era un policía, era Tomás Francavilla, un preso en Magdalena condenado por robo, operando su negocio desde la celda. Rodrigo pagó, claro que pagó. A esa altura y con el juego psicológico en pleno desarrollo, cuando te dicen que tu libertad está en juego, que hay una investigación judicial con tu nombre, que eres sospechoso de algo que podría arruinarte la vida, pagas. Hizo varias transferencias a billeteras virtuales. Esas cuentas estaban registradas a nombre de terceros, mujeres que actuaban como recaudadoras de la organización. El total llegó a 1.400.000 pesos argentinos. Para darte una idea, eso equivalía en ese momento a aproximadamente $1.000. Para un soldado voluntario de 21 años, una cifra imposible de absorber. Y la presión no paraba. Seguían llamando, seguían exigiendo. La deuda crecía, o eso le hacían creer, y la amenaza de la causa penal seguía ahí, como una espada sobre su cabeza. El 15 de diciembre, un día antes de morir, Rodrigo recibió varias llamadas. A las 5 de la tarde tuvo una conversación de 10 minutos con un número de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Poco después, transfirió el equivalente a unos $200 más. Esa noche, entró a su guardia. Escribió una carta, a mano, dirigida a su familia y a sus superiores. En esa carta hablaba de problemas económicos, mencionaba a policías corruptos que lo estaban extorsionando, la dejó en el bolsillo de su uniforme y pocas horas después, en su puesto de guardia, Rodrigo Gómez se disparó con el fusil que le había dado el ejército argentino. Cuando encontraron el cuerpo, la hipótesis inmediata fue suicidio, pero había cosas que no cerraban: la carta, los mensajes en el celular que estaba guardado en un cofre, los movimientos en las cuentas bancarias.
La División Homicidios de la Policía Federal Argentina tomó el caso. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado asumió la investigación y durante más de 50 días trabajaron. Escuchas telefónicas, pericias informáticas, análisis financieros, seguimientos. Lo que encontraron era toda una estructura criminal, una banda con roles bien definidos. Los que captaban a las víctimas en la aplicación, los que hacían de madre alterada, los que se hacían pasar por policías, las que recibían el dinero. Una organización aceitada, eficiente, que funcionaba desde adentro de la cárcel gracias a algo que parece increíble pero es completamente real: los teléfonos celulares que los presos tenían permitido usar en los penales de la provincia de Buenos Aires. Cuando el gobierno argentino presentó los resultados de la investigación, el jefe de gabinete usó un término que se quedó resonando: la pyme del delito. Una pyme, para quien no lo sepa, es lo que en otros países se conoce como una pequeña o mediana empresa. Y la comparación era exacta, porque eso era una empresa, con estructura, división de roles, captación de víctimas, ingresos regulares y personal especializado en cada etapa del engaño. Y lo más escalofriante, uno de los presos, en una escucha telefónica que quedó en el expediente judicial, se jactaba de lo que había construido. Decía textual: busca estafados por Nahuel Conti. Tengo más de un grupo con 100, 300 damnificados que son todos míos. Yo los puse a todos. Rodrigo era uno más en esa lista, uno de cientos de víctimas, pero fue el que no pudo salir. La jueza a cargo del caso dijo algo que vale la pena destacar: esto no es nuevo. Hay infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde prisiones gracias al uso de celulares. En Argentina, durante la pandemia, se habilitaron los teléfonos en las cárceles mediante una medida judicial colectiva, pensada para que los presos pudieran mantener contacto con sus familias. Esa medida nunca se revirtió del todo, y algunos la convirtieron en un negocio. El padre de Rodrigo, Juan Carlos Gómez, salió a hablar públicamente. Dijo que esto le puede volver a pasar a cualquier familia, que lo que le hicieron a su hijo fue un hostigamiento hasta el suicidio, y les pidió a otros padres que conversen con sus hijos sobre los peligros de este tipo de estafas. 7 personas fueron detenidas. 3 líderes de la banda fueron trasladados a penales federales de máxima seguridad. 4 mujeres que recibían el dinero también fueron arrestadas. Pero Rodrigo no vuelve. Lo que le pasó tiene un nombre: extorsión, y está creciendo en toda América Latina y el mundo. Ocurre en aplicaciones de citas, en redes sociales, en cualquier espacio digital donde alguien pueda construir una identidad falsa y generar confianza. La trampa está diseñada para que la víctima sienta que no tiene salida, para que el miedo y la vergüenza sean tan grandes que no pida ayuda, que no hable con nadie, que intente resolverlo solo. Si alguna vez te encuentras en una situación parecida o conoces a alguien que esté pasando por algo así, hay salida. Lo primero es hablarle a alguien de confianza, no ceder, no transferir dinero, porque una vez que pagas, la presión no para, solo aumenta. Rodrigo Gómez tenía 21 años, era granadero, custodiaba la residencia de Javier Milei, presidente de Argentina, y murió solo en su puesto de guardia, porque unos presos con un celular encontraron la forma perfecta de hacerle creer que no había otra opción. Jorge Luis, conocido en internet como el Compa Jorge, era un youtuber de Culiacán, Sinaloa, de 37 años. Su contenido no tenía nada que ver con narcocultura de manera directa, ni buscaba generar polémica como estrategia de crecimiento. Hacía videos sobre modificación y remodelación de vehículos todoterreno, específicamente RZRs, esos vehículos tipo buggy diseñados para terrenos difíciles, muy populares en el norte de México entre quienes disfrutan recorrer zonas rurales y desérticas. Mostraba sus rutas por distintas partes del país, mostraba sus vehículos, sus modificaciones, sus mejoras técnicas, mostraba fotos de viajes a la playa y la montaña. Tenía 65.300 suscriptores en YouTube y casi 40.000 seguidores en Instagram. Una comunidad sólida de personas apasionadas por el mundo automotriz, construida con contenido genuino sobre algo que realmente le gustaba y que dominaba con conocimiento técnico real. Pero también, ocasionalmente, compartía relatos sobre su vida personal, sus anécdotas, sus experiencias fuera del mundo de los autos.
Y uno de esos relatos, publicado el 14 de marzo de 2021, terminaría siendo la pieza central de toda esta historia sin que él pudiera imaginar en ese momento las consecuencias que tendría. El video se llamaba Así conocí a un hijo de El Chapo, con números reemplazando algunas letras, una técnica que los creadores de contenido en México usan deliberadamente para evitar que YouTube identifique el contenido como polémico y le quite el monetizado o lo etiquete como sensible. En el video, Jorge contó una historia que parecía casi anecdótica, del tipo que cualquiera podría compartir sin pensar en las implicaciones. Tenía entre 19 y 20 años cuando en uno de los arrancones, carreras callejeras informales muy populares en Culiacán, o simplemente paseando por las avenidas de la ciudad mostrando su auto, se encontró con un primo que viajaba acompañado de otra persona. Hablaron sobre el equipo de sonido de su vehículo, un tema técnico y específico que apasiona a muchos jóvenes en esa región. El desconocido se mostró genuinamente interesado, casi entusiasmado. ¿Qué perro se escucha su sonido? ¿De qué equipo le pusiste? Porque yo tengo un BMW y le metí $20,000 y no suena igual. Jorge no reconoció a la persona en ese momento. Para él, era simplemente otro joven entusiasta de los autos, alguien con quien compartía un interés común. Al día siguiente, su primo lo llamó. Oye, compa, ¿qué tal le cayó el chavalo que le presenté ayer? Bien a toda madre, respondió Jorge, sin sospechar nada fuera de lo común. ¿Y a poco no sabe quién es? No, pues no sé. Era el señor Iván Archibaldo, es el hijo del Chapo. Y Jorge, en el video, describió su reacción con una mezcla de sorpresa y orgullo que resulta perturbadora en retrospectiva. Sabiendo cómo terminaría esta historia, a la madre, pues qué gustazo haberlo conocido. Según el relato de Jorge, se volvió a encontrar con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y para ese momento, líder de la facción Los Chapitos del cártel de Sinaloa, en al menos 3 ocasiones más a lo largo de los años siguientes. Incluso llegaron a intercambiar números telefónicos, aunque Jorge fue claro en aclarar, tanto en el video como en entrevistas posteriores citadas por la prensa, que no eran amigos cercanos ni mantenían una relación frecuente. Lo describió como una persona muy humilde. Contó que en sus primeros encuentros se referían mutuamente como compa, un término informal y cercano, típico del norte de México, que sugiere una relación horizontal entre iguales. Pero también señaló algo revelador sobre cómo había cambiado la situación con el tiempo. Para 2021, cuando publicó el video, ya debía referirse a Iván Archibaldo como el Señor, un cambio de trato que reflejaba el ascenso de poder del hijo del Chapo dentro de la estructura del cártel y las restricciones de seguridad que ya no le permitían recorrer Sinaloa libremente en sus vehículos de lujo, como antes solía hacerlo en sus años más jóvenes. En el último encuentro que Jorge relató en el video, dijo que Iván Archibaldo lo reconoció de inmediato, descendió de su camioneta Hummer y fue a saludarlo personalmente con un trato cordial y cercano. El video acumuló más de 200,000 reproducciones, un éxito considerable para un canal centrado principalmente en contenido automotriz, que de repente encontraba una audiencia mucho más amplia interesada en el morbo de la narcocultura. Más de un año después de la publicación de ese video, el 18 de abril de 2022, alrededor de la 1:45 de la tarde, Jorge Luis volvió a su casa en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, después de atender unos asuntos cotidianos. 14 minutos antes, había publicado una historia en Instagram. Era un mensaje completamente cotidiano, casi alegre, del tipo que cualquier persona común publicaría sin pensarlo 2 veces. ¡Qué show, mi gente! Feliz inicio de semana para todos. Ya se nos acabaron las vacaciones a los que pudimos tener vacaciones. Y ahora sí, a chingarle. Yo aquí vengo a hacer cuenta de los bancos a ver qué tanta fila hay. Bendiciones plebes, bonito día para todos. Era el tipo de publicación que cualquier creador de contenido hace 100 veces al año, sin ninguna intención más allá de mantener a su audiencia conectada con su rutina diaria, sin ninguna señal de alarma, sin ningún indicio de que algo estaba terriblemente mal. Mientras bajaba de su vehículo y caminaba hacia su casa, 2 personas se acercaron y comenzaron a dispararle, sin darle tiempo de reaccionar. Recibió al menos 10 impactos de bala a corta distancia en el tórax. Los servicios médicos llegaron rápido y lo trasladaron a una clínica cercana en la colonia Las Vegas. Para cuando llegó, ya no presentaba signos vitales. Las primeras especulaciones apuntaron a un robo,
Jorge había anunciado públicamente, minutos antes, que se dirigía al banco, lo que parecía sugerir que alguien podría haberlo seguido con intención de asaltarlo. Pero la cantidad de disparos y la precisión del ataque hicieron que la policía descartara rápidamente esa hipótesis inicial. 10 balazos a corta distancia, concentrados en una zona vital del cuerpo, no es el patrón típico de un asalto que sale mal. Es el patrón de una ejecución planificada. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reveló, días después, un dato adicional sumamente perturbador. Jorge ya había sido levantado, secuestrado brevemente, en la terminología local, en un incidente previo que nunca denunció formalmente ante las autoridades. Después de ese episodio, había decidido empezar a portar un arma para defenderse, lo que le generó un antecedente penal por portación ilegal que las autoridades descubrieron durante la investigación de su muerte. Es decir, Jorge sabía, de alguna manera concreta y tangible, que estaba en peligro. Lo suficiente como para empezar a armarse en secreto, pero no lo suficiente como para dejar de publicar su rutina diaria en redes sociales, ni para abandonar Culiacán, ni para tomar medidas de protección mucho más drásticas que las que finalmente tomó. Durante meses, la pregunta de si el video sobre Iván Archibaldo había sido el motivo real del asesinato quedó sin respuesta oficial concluyente. La Fiscalía de Sinaloa solo confirmó que Jorge tenía antecedentes penales por la portación del arma, sin establecer públicamente un vínculo directo y comprobado entre el contenido de sus videos y su muerte. Pero en mayo de 2023, más de un año después del asesinato, el medio especializado en cárteles mexicanos Borderland Beat, reconocido por su trabajo de investigación sobre el crimen organizado en México, publicó un perfil extenso sobre Iván Archibaldo Guzmán Salazar, basado en investigación periodística profunda sobre su trayectoria criminal y su ascenso dentro de la estructura del cártel de Sinaloa. En ese perfil se incluyó una lista de ejecuciones presuntamente ordenadas por el propio Iván Archibaldo a lo largo de los años. El nombre de El Compa Jorge estaba en esa lista. El artículo no detalló los motivos exactos que Iván Archibaldo habría tenido para ordenar la ejecución del youtuber, dejando esa pregunta parcialmente abierta. Pero la mención explícita del video donde Jorge relataba sus encuentros con él fue presentada como el contexto más relevante y más probable para entender por qué un creador de contenido sin ningún vínculo aparente con el crimen organizado terminó en una lista de ese tipo. Hay algo en el caso de El Compa Jorge que es distinto a los otros dos casos que vimos hoy y que vale la pena señalar con claridad. Juan Luis Lagunas, el pirata de Culiacán, insultó directamente a un capo, sabiendo perfectamente que lo estaba haciendo, en un momento de descontrol absoluto provocado por el alcohol y la búsqueda de atención. Jorge Luis no insultó a nadie en ningún momento. Al contrario, describió a Iván Archibaldo con respeto, casi con admiración genuina. Contó la historia desde un lugar de orgullo sincero, como quien comparte una anécdota interesante y halagadora con su comunidad de seguidores. No hubo provocación, no hubo desafío, no hubo ningún intento de ganar notoriedad insultando o desafiando a alguien peligroso. Y sin embargo, según la investigación periodística posterior, terminó en la misma lista que cualquier enemigo declarado del cártel, con el mismo destino final. Eso es lo que hace que este caso sea, en cierto sentido, más perturbador todavía que el del pirata, porque sugiere que en el mundo que rodea al crimen organizado mexicano, ni siquiera es necesario ofender para convertirse en un objetivo de eliminación. A veces basta con saber demasiado, con haber estado demasiado cerca de alguien poderoso, con haber compartido públicamente sin ninguna mala intención un detalle que esa persona con poder prefiere que permanezca privado. Incluso si ese detalle es algo tan inocuo y aparentemente inofensivo como un comentario casual sobre un equipo de sonido para auto. El canal de YouTube de El Compa Jorge sigue activo hoy, como un testimonio congelado en el tiempo. Su último video, publicado 6 días antes de su muerte, mostraba las modificaciones que había hecho en su RZR. Nada relacionado con el cártel, nada relacionado con ningún tipo de polémica o controversia. Solo un hombre de 37 años, hablando con entusiasmo sobre algo que le apasionaba genuinamente, sin tener idea de que en menos de una semana, 2 sicarios lo estarían esperando frente a su propia casa. El 14 de mayo de 2025, un juez en Cúcuta dictó sentencia. Ordenaba que el ex de María José Estupiñán le pagara 30 millones de pesos colombianos, unos $7,000, como indemnización por violencia intrafamiliar.
María José llevaba desde los 16 años denunciando a ese hombre. Había activado protocolos de protección, había pedido ayuda al Estado. Y ese día, finalmente, la justicia le había dado la razón. Al día siguiente salió de su casa a recibir una caja de chocolates y la mataron. Colombia, un país que entre enero y octubre de 2024 registró 187 femicidios reportados en medios. 187 en 10 meses. Y en 129 de esos casos, el agresor era la pareja o expareja de la víctima. María José Estupiñán Sánchez nació en 2003 en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Era modelo, emprendedora digital, estudiante de tercer año de comunicación social en la Universidad Francisco de Paula Santander. Tenía un negocio de moda online. Tenía miles de seguidores en redes sociales donde compartía contenido de belleza, lifestyle y moda. La conocían como La Mona. Era carismática, soñadora. Sus amigos la describían como alguien que contagiaba energía positiva. Semanas antes de su muerte se había operado la nariz. Publicó stories arreglándose en el salón de belleza, conduciendo su auto nuevo, yendo al gimnasio. Tenía un viaje planeado a Cartagena para el 15 de mayo. Nunca llegó. Para entender lo que le pasó a María José esa mañana, hay que entender lo que había vivido durante los 7 años anteriores. A los 16, todavía menor, comenzó una relación con un hombre mayor. Y desde el principio, esa relación tuvo violencia. En 2018, cuando ella tenía apenas 16 años, presentó su primera denuncia formal por violencia intrafamiliar. No fue la última. Durante años, María José activó lo que en Colombia se llama la Ruta de Protección, el sistema diseñado para proteger a víctimas de violencia de género. Hizo denuncias, solicitó medidas de protección, siguió los pasos que el sistema le indicaba. Y el sistema la dejó sola. Alejandra Vera, directora de la organización Mujer Denuncia y Muévete, lo dijo directamente frente a las cámaras después del asesinato. Ella solicitó toda la asistencia y protección para vivir una vida libre de violencia. El Estado colombiano le falló a esta joven. El 15 de mayo de 2025, a las 8:12 de la mañana, María José acababa de volver del gimnasio. Estaba en su casa en el barrio El Bosque, en Cúcuta, alistando las maletas para el viaje a Cartagena. Afuera, alguien llamó a la puerta. Era un hombre disfrazado de repartidor. Llevaba una caja de chocolates. Las cámaras de seguridad del barrio registraron cada segundo de lo que pasó. Se ve al hombre acercarse a la puerta de la casa. Se ve a María José abrir. Se ve al hombre decirle algo mientras sostiene la caja. Se ve a María José extender la mano para recibirla. Y en ese momento, el hombre sacó un arma y le disparó en el rostro. 6 disparos. La madre de María José estaba adentro. Escuchó los disparos. Salió corriendo. Y lo que encontró al abrir la puerta es algo que ninguna madre debería ver nunca. Su grito desesperado, desgarrador, quedó grabado en las cámaras de seguridad junto con el video del ataque. Ese audio circuló por toda Colombia y por gran parte de América Latina en las horas siguientes. Millones de personas lo escucharon y la mayoría no pudo terminar de oírlo. El video de las cámaras de seguridad se volvió viral en horas, no porque la gente quisiera ver algo horrible, sino porque Colombia necesitaba entender qué había pasado. Porque 2 días antes, el 13 de mayo de 2025, la influencer mexicana Valeria Márquez había sido asesinada de manera casi idéntica. Un hombre disfrazado de repartidor llegó a su salón de belleza mientras ella hacía un live en TikTok y le disparó. Mismo método, mismo disfraz, mismo pretexto del regalo. Distinto país, distinta víctima, misma lógica. Usar la confianza de una mujer, su disposición a abrir la puerta, a recibir algo, como la trampa. El patrón del falso repartidor no era nuevo. Ya había sido documentado en otros países de la región, pero el hecho de que ocurriera 2 veces en 2 días, con 2 mujeres con presencia en redes sociales, hizo que la conversación estallara. ¿Estar visible en Internet hacia las mujeres más vulnerables? Tener miles de seguidores, compartir tu vida cotidiana, mostrar dónde vives y qué rutinas tienes, ¿convierte a una mujer en un blanco más fácil para alguien que quiere hacerle daño? La respuesta incómoda es que sí.
que la visibilidad digital puede ser un arma de doble filo, que el mismo Instagram que le daba a María José una plataforma, una audiencia y un negocio, también era una fuente de información para quien la quería muerta, su rutina, su dirección, sus horarios, su cara. Las autoridades abrieron la investigación bajo protocolo de femicidio. El principal sospechoso, aunque al momento de grabar este video no había sido formalmente imputado, era su expareja. El mismo hombre que ella había denunciado a los 16 años. El mismo contra quien había ganado la sentencia de indemnización el día anterior a su muerte. El coronel Leonardo Capacho, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó que la línea principal de investigación apuntaba al ex. Puede que se trate de un presunto femicidio porque en años anteriores presentó denuncias por violencia intrafamiliar. Puede que se trate. En Colombia, ese puede que tiene mucho peso, porque en un país donde 129 de 187 femicidios en 10 meses son cometidos por parejas o exparejas, la probabilidad estadística ya responde la pregunta. El sicario disfrazado de repartidor todavía no había sido identificado públicamente cuando este guión fue escrito. La investigación seguía activa. Hay algo en este caso que va más allá del crimen individual de María José, aunque el crimen individual de María José ya es suficientemente devastador. Es la cadena completa de fallos. A los 16 años denunció. No pasó nada suficiente. A los 22 años ganó una sentencia judicial. Al día siguiente la mataron. El sistema le dijo que hiciera las denuncias. Las hizo. El sistema le dijo que activara la ruta de protección. La activó. El sistema le dijo que confiara en el proceso judicial. Confió. Y el día que el proceso judicial finalmente le dio la razón, el día que un juez dijo, sí, te hicieron daño, mereces una compensación, alguien decidió que eso no podía quedar así. María José Estupiñán tenía 22 años, tenía un negocio, tenía miles de seguidores, tenía un viaje planeado a Cartagena, tenía toda una vida que había construido pese a los años de violencia que había soportado. Y la mañana del 15 de mayo de 2025, abrió la puerta de su casa creyendo que le traían un regalo. El 10 de marzo de 2017, en Magdalena del Mar, Lima, Perú, Luis Sergio Ramírez Santos, de 19 años, se despidió de su madre como lo hacía todos los días y se dirigió a la universidad. A las 6:00 p.m., su madre recibió un mensaje de él, que pensó que sería para avisarle que ya iba de regreso a casa o que saldría con amigos. Pero cuando lo abrió, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Era una foto aterradora de Luis inconsciente en el suelo, con varias lesiones extremadamente graves en el cuerpo y rodeado por un gran charco de sangre. Todo esto después de haberse reunido con una chica que había conocido en Tinder. Luis Sergio Ramírez Santos tenía 19 años. Vivía con su madre y su hermano, menor en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Era un joven tranquilo, reservado, dedicado a sus estudios universitarios y apasionado por la música. Estaba soltero, así que, como muchas personas de su edad, usaba Tinder para conocer chicas. No buscaba nada serio, simplemente estaba abierto a conversar y a vivir algo momentáneo con alguien que le llamara la atención. Ahí fue donde conoció a Ana Lucía Carranza Chiara, una joven de 21 años, también universitaria, que llevaba una vida aparentemente normal, pero con una personalidad bastante introvertida y reservada. En Tinder solía mostrarse accesible y amigable, aunque también podía ser impulsiva cuando alguien le interesaba. Después de intercambiar mensajes durante varios días, se dieron cuenta de que realmente había química entre ellos, así que acordaron verse por primera vez en el centro comercial Hockey Plaza. Caminaron, comieron helado y disfrutaron del tiempo juntos. Al final del día, antes de despedirse, Ana le pidió a Luis que la acompañara a su casa en San Juan del Lurigancho. Cuando llegaron, ella le preguntó si quería pasar. Él aceptó, y como era de esperarse, tuvieron un encuentro íntimo. Después de eso, Luis se levantó, le dijo que tenía que irse y se despidió como si nada hubiera pasado, asumiendo que nunca volvería a verla. Había sido muy claro, no buscaba una relación seria, solo quería algo casual, algo que directamente firmó su sentencia. Para Ana Lucía, ese encuentro fue muy especial. Se había enamorado profundamente de Luis después de pasar apenas un día juntos.
Durante varios meses insistió, diciéndole que quería verlo y que quería una relación seria con él. Pero Luis se negó. Había sido muy claro desde el principio. Ana se sintió rechazada, pero aún así tenía un objetivo en mente: hacer que Luis fuera suyo. Luis comenzó a ignorarla. No respondía a sus mensajes, rechazaba invitaciones y le decía que no tenía tiempo para verla. Y así pasó todo un año con ella siendo completamente rechazada por Luis. Pero como era tan persistente, finalmente él aceptó tener una segunda cita con ella. 12 meses rogándole a alguien para que esté contigo debe ser una de las peores humillaciones a las que puedes someterte. Lo extraño es que durante ese tiempo Ana Lucía conoció a otro chico, también por Tinder, Aníbal Augusto Chalco, y entre ellos se desarrolló una relación. Poco a poco, él se convirtió en su confidente y cómplice emocional. Era el chico perfecto, atento, caballeroso, considerado y completamente enamorado de Ana, por lo que era capaz de hacer todo lo que ella le pidiera. Y cuando digo todo, no es una exageración. Literalmente, era capaz de hacer lo que fuera para complacerla. El 10 de marzo de 2017, Luis llegó a la casa de Ana Lucía. Para él, iba a ser un encuentro como cualquier otro, pasar un rato juntos y luego regresar a su casa con su madre y su hermano. Pero estaba completamente equivocado. Una vez que entró a esa casa, nunca saldría, o al menos no con vida. Cuando cruzó la puerta, Ana la cerró detrás de él, subió la música a todo volumen y le dijo que la siguiera al dormitorio. Luis la siguió. Al entrar, se encontró con Aníbal parado frente a él, el novio actual de la chica con la que pensaba reunirse. Luis no entendía quién era, qué hacía ahí ni por qué sostenía una espada en las manos. De repente, y sin decir una palabra, Aníbal se abalanzó sobre él y lo atacó con la espada, cortándole gravemente parte del brazo derecho. El golpe lo tomó por sorpresa y cayó al suelo, mientras su brazo comenzaba a sangrar rápidamente. En ese momento, Ana Lucía comenzó a golpearlo y patearlo. Se lanzó encima del pobre joven, aplastándole el rostro, el pecho y el estómago. Todo mientras le gritaba y lo insultaba. Aníbal, mientras tanto, continuó haciéndole cortes por todo el cuerpo con la espada. Fue una escena aberrante, como sacada de una película de terror gore. Luis apenas podía moverse. Su respiración era superficial y sus fuerzas se desvanecían con cada minuto que pasaba. Ella no dejaba de gritarle, exigiéndole que se disculpara por todo el daño que le había hecho. Pero Luis no respondía, no por indiferencia, sino porque estaba demasiado gravemente herido, golpeado y había perdido demasiada sangre. Ni siquiera tenía fuerzas para disculparse o pedirle que se detuviera. Ana interpretó esto como indiferencia, y con cada segundo que pasaba sin que Luis se disculpara, su odio hacia él crecía aún más. La violencia no se detuvo. Lo amarraron con cuerdas, lo golpearon y prolongaron su sufrimiento, como si el objetivo no fuera solo acabar con su vida, sino hacerlo lentamente. Mientras Luis agonizaba, Ana recogía la sangre que él perdía en recipientes de plástico. Estaba completamente fuera de sí. La observaba con una extraña fascinación, como si estuviera contemplando algo bello en medio del horror. Miraba cómo se iba coagulando lentamente, y ese simple proceso parecía hipnotizarla. La curiosidad la llevó aún más lejos. Metió la mano en los recipientes y comenzó a jugar con la sangre, disfrutando la sensación entre sus dedos y untándose con ella. Ana Lucía y Aníbal estaban completamente fuera de control, disfrutando todo el daño que le infligían al pobre Luis. Los cortes de espada, las pisadas, los golpes y los insultos parecían más un entretenimiento mezclado con rabia que un acto de venganza. Finalmente, en un acto de absoluta frialdad, Ana Lucía se sentó encima del cuerpo agonizante de Luis y, mientras se frotaba contra él, tomó una cuerda, la colocó alrededor de su cuello y lo estranguló hasta asegurarse de que ya no respiraba. Era como si todo su sufrimiento y su muerte le produjeran placer. Después de acabar con su vida, Ana Lucía y Aníbal pasaron al siguiente paso de su plan: deshacerse del cuerpo. No improvisaron, llevaban días planeándolo todo. Sacaron mantas, costales y cuerdas que habían comprado la noche anterior. Comenzaron a envolverlo cuidadosamente, capa por capa, como si intentaran borrar cualquier rastro de lo ocurrido. El objetivo era claro: hacer que pareciera solo otro bulto más, un pedazo de basura insignificante.
Horas después, cargaron el cuerpo en un taxi, lo trasladaron y lo abandonaron en la cuadra 2400 de la avenida Constelación, en el centro de San Juan del Lurigancho. A plena luz del día, justo frente a todos los vecinos de la zona, sin importarles absolutamente nada. Lo peor es que Ana y Aníbal no habían terminado. Antes de deshacerse del cuerpo, tomaron fotos de Luis tirado en el suelo, sin vida, rodeado por un charco de sangre, y las enviaron directamente al celular de su madre. El mensaje venía acompañado de una exigencia: 20,000 soles a cambio de la vida de su hijo, aproximadamente $5,700. Para la mujer, abrir esas imágenes fue una pesadilla imposible de procesar. Ver a su hijo en ese estado, cuando creía que estaba tranquilamente en la universidad. Lo peor de todo es que aún no sabía que ya estaba muerto. Jugaron con las emociones de la familia desesperada, amenazándolos y haciéndoles creer que la vida de Luis todavía podía salvarse. La madre transfirió 1,500 soles, unos $400. Era todo lo que tenía en ese momento, y pensó que era la mejor forma de intentar calmarlos y ganar tiempo para reunir el resto del dinero y salvar a su hijo. Después de recibir la transferencia, Ana Lucía y Aníbal se fueron de compras a un centro comercial como si nada hubiera pasado, paseando y demostrando el nivel de perversidad e indiferencia que ambos tenían. Pero mientras disfrutaban del dinero, la policía ya había recibido la denuncia por secuestro y un aviso de vecinos de la avenida Constelación sobre un bulto extraño abandonado en la calle. Cuando los agentes fueron a revisarlo, se dieron cuenta de toda la verdad. Era el cuerpo de Luis, con las manos y los pies atados, envuelto en telas y cinta, con los brazos cortados, el rostro destrozado y señales de estrangulamiento. Al revisar las cámaras de seguridad cercanas y el recorrido del taxi, descubrieron todo. Vieron a Ana Lucía y Aníbal abandonando el cuerpo. Vieron a Luis entrar a la casa de Ana Lucía, pero nunca lo vieron salir. Cuando registraron la casa de Ana Lucía, encontraron todo lo demás que selló su destino: mantas, cuerdas, materiales utilizados para envolver el cuerpo y claras evidencias de que se había cometido un crimen. Ana Lucía y Aníbal fueron arrestados de inmediato y confesaron todo con un nivel de detalle escalofriante, con una frialdad que incluso asustó a los propios policías. Un crimen atroz, excesivamente sangriento, para haber comenzado con una cita de Tinder. Después de varios juicios en 2018, Ana Lucía y Aníbal Chalco fueron condenados a 25 años de prisión. Algunos años después, Ana intentó escapar de la cárcel y tuvo que ser trasladada a un penal de máxima seguridad en Junín, donde permanece hasta el día de hoy. En Argentina, el lado más oscuro se esconde en Internet. Y fue exactamente ahí, en ese rincón que la mayoría prefiere ignorar, donde una niña de 12 años conoció a una supuesta amiga que, al verla en persona, resultó ser algo completamente diferente. Días después, la encontraron sin vida con las manos atadas en un terreno baldío. Esa niña era Micaela Ortega, y esta es su historia. Micaela tenía 12 años, vivía en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y llevaba la vida que llevan la mayoría de las chicas de su edad: la escuela, los amigos, las charlas interminables por mensaje. Internet era parte de su día a día, como lo es para cualquier chico hoy en día. Era una nena común, de familia humilde, con una vida tranquila, sin complicaciones, sin enemigos, sin ninguna razón para sospechar que alguien, en algún lugar, ya la había elegido como su próxima víctima, porque eso es lo más perturbador de todo esto, que no fue algo que pasó de golpe. Fue algo que alguien planificó, con tiempo, con paciencia, con un nivel de frialdad que cuesta entender. Un día, como tantos otros, le llegó una solicitud de amistad en Facebook de una chica llamada Rocío. Sin pensarlo mucho, la aceptó. Y así, casi sin darse cuenta, empezaron a hablar. Al principio eran conversaciones cortas, de las de romper el hielo. Pero con el tiempo, la cosa fue creciendo. Se contaban cosas, se hacían confidencias, hablaban todos los días, por horas. Para Micaela, Rocío era una amiga de verdad, alguien con quien conectó de una forma genuina. O al menos eso creía. Lo que Micaela no sabía, lo que no podía saber, es que del otro lado de la pantalla no había ninguna chica llamada Rocío. Había un hombre adulto, un hombre que había creado ese perfil con un único propósito:
y que llevaba semanas, quizás meses, construyendo esa amistad con una sola cosa en mente. El 23 de abril de 2016 quedaron en verse en persona. Rocío le propuso acompañarla a hacer unas compras en el mismo Bahía Blanca, pasar la tarde juntas. Un plan simple, sin nada raro. Micaela no lo dudó ni un segundo. ¿Por qué lo haría? Era su amiga, la conocía. Bueno, creía conocerla. Ese día salió de su casa sin decirle nada a nadie. Total, no iba lejos, no iba a hacer nada peligroso. Era solo una tarde con una amiga en el mismo barrio. No había razón para comentárselo a su mamá. No había razón para dejar dicho a dónde iba. Era una salida completamente normal, eso pensó. Y a partir de ese momento, nadie supo más nada de Micaela. Cuando se hizo de noche y su hija no aparecía, la madre, Mónica Cid, empezó a preocuparse. Micaela no era de esas chicas que llegaban tarde sin avisar. Eso no era normal en ella. Llamó a sus amigos, preguntó en el barrio y cuando no obtuvo respuestas, llamó a la policía. Empezaron a buscarla, revisaron la zona, preguntaron en los comercios cercanos. No había rastros por ningún lado. Era como si Micaela se hubiera esfumado. Sin más opciones, revisaron sus redes sociales y ahí encontraron la primera pista, el chat con Rocío. Las conversaciones, la amistad construida a lo largo de semanas y el plan concreto de encontrarse ese mismo día cerca de su casa. Con esa información, consiguieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, cerca de una rotonda en la calle Bolivia. Las revisaron con cuidado. Y ahí estaba, Micaela con su bolso rosado, caminando tranquila al lado de un hombre adulto. No había ninguna Rocío, no había ninguna chica, solo un hombre que ella claramente conocía, porque caminaba a su lado sin ningún signo de alerta, sin apuro, como si fuera alguien de confianza. La madre vio las imágenes y no reconoció a ese hombre. Nadie lo reconocía, pero ahí estaba. Y era el único hilo del que podían tirar. Lo que hicieron después fue rastrear la dirección IP del perfil de Rocío en Facebook. Cada vez que alguien usa una red social, deja una huella digital. Y esa huella los llevó hasta una casa en Ingeniero White, una localidad del sur de Bahía Blanca, a pocos kilómetros del centro. Fueron hasta ahí, allanaron el lugar y encontraron a Jonathan Luna. Tenía 26 años, antecedentes penales. Había sido condenado en 2014 por robo calificado, pero nunca había pisado la cárcel por esa condena porque se había fugado de la justicia. Estaba prófugo, hasta ese momento, al menos, porque a partir de ese día, Jonathan Luna no iba a escaparse a ningún lado, pero Micaela seguía sin aparecer. Ya habían pasado 35 días desde la tarde en que salió de su casa con el bolso rosado. 35 días sin saber nada. La familia destrozada, el país entero pendiente del caso. Y Jonathan sentado frente a los investigadores, diciendo que no sabía nada, que él no había hecho nada. Horas de interrogatorio, mucha presión. Y finalmente, Jonathan habló. Lo que confesó esa tarde dejó sin palabras a todos los que estaban en esa sala. Y cuando el caso se hizo público, dejó sin palabras a todo el país. Dijo que él había creado el perfil de Rocío. No fue algo improvisado ni casual. Fue una decisión. Lo había creado específicamente para contactar niñas. Elegía perfiles de chicas jóvenes, iniciaba conversaciones y con paciencia iba construyendo una relación de confianza. Micaela no había sido la primera, pero sí iba a ser la última. La encontró en Facebook, empezó a escribirle y durante semanas se dedicó a ganarse su confianza, a hacerse su amiga, a conocer sus gustos, sus rutinas, lo que le gustaba escuchar, todo calculado, todo con un objetivo. Cuando sintió que ya la tenía, que Micaela confiaba plenamente en Rocío, dio el siguiente paso y propuso el encuentro. Ese 23 de abril, cuando Micaela llegó al punto de encuentro, no encontró a ninguna chica. Encontró a Jonathan. Él le dijo que era el primo de Rocío, que hubo un cambio de planes y que él la llevaría hasta donde ella estaba. Micaela, con toda la inocencia, no tuvo motivos para dudar. Las cámaras los captaron caminando juntos. Micaela tranquila, sin sospechar nada. Jonathan a su lado, llevándola poco a poco lejos de la zona. Le decía que ya faltaba poco,
que ya casi llegaban. Mientras tanto, la iba alejando de cualquier lugar con gente, de cualquier lugar donde alguien pudiera verlos o escucharlos. Hasta que llegaron a un terreno baldío en las afueras, un lugar sin cámaras, sin vecinos cerca, sin nadie. Y ahí, Jonathan Luna mostró quién era realmente. La golpeó en la cabeza, Micaela cayó al suelo y él se le fue encima. Lo que siguió es difícil de narrar, no por falta de palabras, sino porque cuesta aceptar que algo así pueda pasarle a una niña. Micaela peleó, eso hay que decirlo. Con todo lo que tenía, con toda la fuerza que podía juntar, peleó. Gritaba, forcejeaba, pedía ayuda a los gritos, pero estaban en un lugar aislado, nadie la escuchaba. Y él era un hombre adulto de 26 años. Jonathan le ordenaba que se callara, que dejara de moverse, que colaborara. Micaela no le hizo caso, siguió peleando, siguió gritando, siguió resistiendo, y eso, en la mente enferma de ese hombre, fue lo que desató lo peor. En un momento, perdió el control. Tomó a Micaela del cuello con las dos manos y empezó a apretar. Ella seguía forcejeando, seguía luchando, pero la fuerza se le iba yendo. Él no soltó, siguió apretando y apretando, hasta que Micaela no pudo más. Esa niña que había salido de su casa con el bolso rosado para ir a conocer a su amiga, murió en ese terreno baldío. Cuando Jonathan se dio cuenta de lo que había hecho, no entró en pánico, no huyó corriendo. Ató las manos y los pies de Micaela, arrastró su cuerpo hacia la maleza y lo cubrió para que no se viera. Y se fue, así, sin más. Lo único que declaró lamentar no era lo que le había hecho a Micaela, era no haber logrado lo que había ido a buscar. Con su confesión, con las imágenes de las cámaras, con los registros de Facebook y el rastreo de IP, la evidencia era aplastante. Jonathan Luna no tenía por dónde escapar. Fue condenado a cadena perpetua por homicidio agravado, intento de acoso sexual y grooming. Y esa última palabra es importante, porque fue la primera vez en la historia de Argentina en que se aplicó la figura penal de grooming seguido de muerte. Un hito legal que marcó un antes y un después en cómo el país empezó a mirar este tipo de delitos. El nombre de Micaela no quedó solo como el de una víctima, quedó grabado en la historia. Años después de su muerte se aprobó la ley Mica Ortega, que creó un programa nacional para prevenir el grooming y educar a chicos, padres y docentes sobre los peligros del contacto digital con desconocidos. Una ley necesaria, una ley que llegó por ella, pero que llegó demasiado tarde para ella. Micaela Ortega tenía 12. Salió una tarde con su bolso rosado a conocer a una amiga y nunca volvió a casa, porque alguien del otro lado de una pantalla había decidido que ella era su víctima perfecta. Y lo único que realmente hubiera evitado todo esto es que ese hombre nunca hubiera existido. 31 de octubre de 2010, Bogotá, Colombia. Es Halloween. La zona rosa, el barrio de discotecas y bares del norte de Bogotá está llena. Miles de jóvenes disfrazados celebrando una noche cualquiera de una ciudad que sabe festejar. Luis Andrés Colmenares tenía 20 años. Era estudiante de Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestigiosas del país. Era de Villanueva, La Guajira. Había llegado a Bogotá a estudiar. Era brillante, organizado, analítico. Esa noche llegó a la discoteca disfrazado de diablo. A las 2:45 de la madrugada, alguien lo vio por última vez dentro de la fiesta. Nunca volvió a casa. La madrugada del 1 de noviembre de 2010, el cuerpo de Luis Andrés Colmenares fue encontrado en el Caño El Virrey, un canal de agua que atraviesa el Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, a pocas cuadras de donde había estado celebrando. La versión inicial de la policía fue simple: accidente. Joven en fiesta de Halloween, probablemente tomado, cayó al canal. Pasó y pasa. No había motivo para sospechar otra cosa. Sus padres, Oneida Estupiñán y Alonso Colmenares, no estuvieron de acuerdo. Desde el primer momento sintieron que algo no cerraba, que las versiones de los amigos que estaban con él esa noche no coincidían, que los golpes en el cuerpo de su hijo no eran consistentes con una caída accidental, que había demasiados detalles que no encajaban. Fueron a la fiscalía, pidieron que reabrieran el caso, insistieron.
una y otra vez. Y Colombia, que en ese momento no estaba prestando mayor atención, todavía no sabía que el caso Colmenares iba a convertirse en uno de los más seguidos de la historia reciente del país. Un año después de la muerte de Luis Andrés, la fiscalía reabrió la investigación. La segunda autopsia reveló algo que la primera no había establecido con claridad. Luis Andrés tenía golpes en el cuerpo que no eran consistentes con una caída al canal. Algunos de esos golpes podrían haber ocurrido antes de que entrara al agua. Eso cambió todo. Los investigadores empezaron a mirar de cerca a las personas que estaban con Luis Andrés esa noche, y especialmente a dos. Laura Moreno, con quien Luis Andrés tenía una relación romántica en ese momento, y Jessy Quintero, la mejor amiga de Laura, y a Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura, que también estuvo esa noche en la zona. Lo que salió a la luz durante la investigación fue una historia de triángulo amoroso, celos y tensiones que Colombia siguió en tiempo real durante años. Luis Andrés y Laura Moreno habían tenido una relación complicada. En su cuaderno, encontrado durante la investigación, Luis Andrés había escrito antes de ir a la fiesta de Halloween algo que decía todo sobre su estado mental esa noche. Como buen estudiante de economía, había hecho un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sobre si ir o no ir a la fiesta con Laura. Entre los pros de ir por separado escribió: menos presión para ambos, evitar comentarios sobre la relación, mayor libertad. Era un joven de 20 años que esa noche estaba navegando la incomodidad de estar en el mismo lugar que su ex, y lo estaba procesando con la metodología que le enseñaban en la universidad. Eso fue lo último que escribió en ese cuaderno. La fiscalía construyó una teoría que esa noche hubo una pelea, que Carlos Cárdenas, el ex de Laura, que supuestamente seguía teniendo sentimientos por ella, confrontó a Luis Andrés, que en esa pelea Luis Andrés recibió los golpes que mostraba su cuerpo, y que Laura y Jessy, que presenciaron lo que pasó, mintieron para proteger a Carlos. Carlos Cárdenas fue detenido en 2012, pero su coartada, verificada por la geolocalización de su teléfono, demostraba que no estaba en el lugar de los hechos cuando Colmenares desapareció. Fue absuelto en 2014. Laura Moreno y Jessy Quintero fueron procesadas por homicidio y falso testimonio. El proceso fue largo, mediático y constantemente interrumpido por nuevas revelaciones, testimonios contradictorios y escándalos paralelos. 3 testigos fueron condenados por falso testimonio durante el proceso, lo que confirmaba que alguien había mentido. Pero no quedó claro quién y sobre qué exactamente. En 2017, después de 7 años de proceso judicial, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas de los cargos de homicidio por falta de pruebas concluyentes. La familia de Colmenares no aceptó la absolución, siguieron peleando. En 2024, la Corte Suprema admitió una casación, un recurso legal que permite revisar una sentencia contra la absolución de Laura y Jessy. Colombia volvió a hablar del caso, y en abril de 2026, 15 años y medio después de la muerte de Luis Andrés, la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución definitiva de las 2 mujeres. No se logró demostrar que Moreno y Quintero fueran cómplices de un homicidio, dijo el tribunal. De hecho, tampoco se ha podido establecer de manera certera que la muerte de Colmenares haya sido un asesinato. 15 años, y la respuesta oficial es no sabemos. Pero hay algo que hace que el caso Colmenares sea parte específica de esta serie sobre Internet, porque Colombia siguió este caso en redes sociales de una manera que no había pasado antes en el país. Desde 2011, cuando los padres de Luis Andrés empezaron a presionar públicamente, las redes sociales se convirtieron en el segundo juzgado del caso. Foros en Facebook donde usuarios anónimos analizaban cada detalle del proceso. Grupos de WhatsApp donde circulaban teorías, versiones alternativas, testimonios de personas que decían haber visto algo esa noche. Hashtags que se volvían trending cada vez que había una novedad en el juicio. La familia Colmenares usó las redes deliberadamente para mantener el caso vivo, para presionar a la fiscalía, para que Colombia no se olvidara de Luis Andrés. Y funcionó. Durante 15 años, cada Halloween, el caso Colmenares volvía a ser tema en Colombia. Pero las redes también hicieron daño. Laura Moreno y Jessy Quintero fueron condenadas por la opinión pública mucho antes de que cualquier juez dijera algo.
Sus fotos, sus perfiles, sus historias de vida circularon en foros donde miles de personas, sin acceso a la evidencia completa, sin formación jurídica, sin conocer todos los hechos, las declaraban culpables con una certeza que ningún tribunal pudo sostener. Laura Moreno terminó desapareciendo de las redes sociales completamente. Se casó en 2019, en Villa de Leyva, y las fotos de su boda circularon en Colombia como si fueran evidencia de algo, como si el hecho de que ella siguiera teniendo una vida fuera una ofensa. Jessy Quintero, según los reportes, vive en el exterior. Nadie sabe exactamente dónde. 2 mujeres que fueron absueltas por la justicia, que viven escondidas del escrutinio público 15 años después de una noche de Halloween. ¿Qué pasó realmente con Luis Andrés Colmenares? Nadie lo sabe, o al menos nadie que lo sabe ha dicho la verdad completa. Las posibilidades siguen siendo las mismas que en 2011. Accidente. Cayó al canal, tomado, en la oscuridad de la madrugada. Pelea. Alguien le pegó, y eso contribuyó a su muerte, o la causó directamente. Encubrimiento. Hubo testigos que vieron algo y decidieron no decirlo, lo que explicaría las condenas por falso testimonio. La Corte Suprema dijo que no había pruebas suficientes para condenar a nadie, pero Alonso Colmenares, el padre de Luis Andrés, sigue creyendo que alguien sabe la verdad, que alguien esa noche vio lo que pasó, y que ese alguien decidió por cualquier razón no hablar. Luis Andrés Colmenares tenía 20 años. Estudiaba en la universidad más prestigiosa de Colombia. Llegó a Bogotá desde La Guajira con una vida entera por delante. Fue a una fiesta de Halloween. Y Colombia lleva 15 años sin saber cómo murió. Valeria Márquez era una influencer mexicana de 23 años. Subía videos de maquillaje, tips de belleza y contenido similar en TikTok e Instagram. Había empezado a ganar bastantes seguidores y poco a poco a llamar la atención, no solo por su contenido. Había ganado un concurso de belleza llamado Miss Rostro en 2021 e incluso tenía su propio salón de belleza en Zapopan, Jalisco. También trabajaba como modelo y aparecía en videos musicales de música regional. Todos pensaban que tenía la vida resuelta, pero de repente todo cambió drásticamente. El 13 de mayo de 2025, Valeria estaba en su salón de belleza haciendo un live de TikTok como cualquier otro día. Estaba platicando con sus seguidores, mostrando un poco de su rutina, todo normal, hasta que un hombre entró al salón fingiendo ser un repartidor. Preguntó por ella por su nombre, y cuando confirmaron que era Valeria, el hombre no dudó. Le disparó en el pecho y en la cabeza. Murió al instante. Y obviamente toda la audiencia de su transmisión en vivo vio lo que pasó. El live terminó rápidamente porque uno de los empleados apagó la cámara, pero ya era demasiado tarde. Cientos de personas habían presenciado el asesinato en tiempo real. Las autoridades de Jalisco comenzaron a investigar el caso como un feminicidio. Pero desde el principio, algo no cuadraba. Todo indicaba que no se trataba de un robo ni de un ataque al azar. La teoría más fuerte era que había sido un trabajo por encargo, que alguien ordenó el asesinato de Valeria. El hombre entró con toda naturalidad, fingiendo ser repartidor. Preguntó por ella y, una vez que confirmó que era ella, le disparó sin darle oportunidad de moverse. Rápido, directo, casi silencioso. Ese es el típico estilo de ejecución de los cárteles. Después del asesinato, empezaron a circular fuertes rumores. La gente afirmaba que Valeria tenía vínculos con narcos. El nombre que más salió a relucir fue el de Ricardo Ruiz Velasco, mejor conocido como el Doble R, una figura importante del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más peligrosos de México. Hasta el día de hoy, las autoridades no han confirmado nada, y la familia de Valeria negó que ella estuviera involucrada en algo ilegal, pero la especulación no se detuvo. La gente quería respuestas, y los rumores se volvieron parte del caso, al punto de que incluso los medios lo amplificaron. La policía también empezó a examinar de cerca a las personas que estaban con Valeria ese día. Una era su amiga Vivian de la Torre, que había estado con ella justo antes del ataque. Otra era Erika, la empleada que apagó la cámara en cuanto se escucharon los disparos, supuestamente para impedir que la transmisión continuara. Las autoridades creen que una de ellas podría saber algo,
o incluso estar involucrada en el asesinato. Pero hasta ahora no hay nada concreto. Todo sigue lleno de dudas y de teorías. Lo más perturbador de todo esto no es solo la violencia, ni el hecho de que ocurra en línea, es la normalización. La forma en que el horror se disfraza de oportunidad, de trabajo, de promesa. En México, el Internet dejó de ser solo un lugar para conectarse. Se convirtió en un terreno de caza, un territorio fértil para la explotación, el engaño y la venganza. Hoy, un simple anuncio de trabajo puede llevarte directo al infierno. Un live de TikTok puede capturar tus últimos momentos. Y un sitio web puede esconder redes de trata donde la dignidad humana no vale nada. Eso fue Latinoamérica. 10 casos, 10 países, 10 maneras distintas en que esta región puede ser tan brillante, tan viva, tan contradictoria y tan oscura. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco de verdad. Este tipo de contenido no es fácil de producir ni de ver. Si hay algún país que todavía no cubrí y quieres que cubra, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.